Hola, en esta ocasión vamos a hablar un poquito de la primera condición de equilibrio. Ok, empezaremos hablando por el concepto de equilibrio. Un objeto estará en equilibrio, según Isaac Newton, cuando se encuentre en alguna de dos condiciones. La primera es bastante obvia, que es que el objeto se encuentre en reposo. Un objeto que no se mueve se encuentra en equilibrio. La segunda es un poco extraña e incluso podría parecer antinatural, y es cuando un objeto se mueve con velocidad constante. Recuerden que la velocidad es un vector, entonces que un objeto se mueva con velocidad constante implica que su rapidez siempre es la misma y que su dirección nunca cambia, es decir, el típico movimiento rectilíneo y uniforme. ¿Y qué consecuencias tendrá el hecho de que un cuerpo o sistema se encuentre en equilibrio? Bueno, si regresamos a nuestro buen amigo Isaac Newton, eso implica directamente que la suma de las fuerzas que estén actuando sobre nuestro sistema o sobre nuestro objeto tiene que ser necesariamente cero. Esa es la consecuencia inmediata de que tengamos un sistema o un objeto en equilibrio. En nuestro caso vamos a repartirlo en dos dimensiones y tendremos dos ecuaciones muy sencillas que representan nuestra famosa primera condición de equilibrio. Estas dicen que la suma de fuerzas en X tiene que ser igual a 0 y que la suma de fuerzas en Y tiene que ser también igual a 0. Y ahí lo tienen. Esa es la primera condición de equilibrio. Cuando un objeto o sistema se encuentra en equilibrio, la suma de las fuerzas sobre este es 0. Ahora, vamos a resolver un pequeño ejemplito para que vean cómo es que se aplica este enunciado. Ok, clásico ejemplo, en este caso de tensiones, pero que también aplica para primera condición de equilibrio. En esta ocasión tenemos un objeto que tiene una masa de 100 kilogramos, el cual ha sido colgado del techo usando estos tres segmentos de cuerda. Las fuerzas que van a aparecer en estas cuerdas se llaman fuerzas de tensión, o las podemos llamar a secas solamente tensiones. ¿Qué es una tensión? La tensión es una fuerza de reacción que surge en un cuerpo cuando nosotros queremos estirarlo. En este caso, pues quien está tratando de estirar a estas cuerdas, pues es la masa que colocamos debajo, porque estas cuerdas tienen que cargarla, ¿no? Por eso es que aparecen fuerzas de tensión. Vamos a nombrarlas para tener un poquito más de orden, porque de hecho es justamente lo que se quiere calcular. El orden en el que uno ponga las etiquetas no importa. Yo en este caso a esta cuerda le he asignado la tensión 1 y a esta cuerda de acá la tensión 2, pero pudo haber sido al revés. En esta ocasión voy a poner una tercera tensión, pero en siguientes ejercicios vamos a ver que no es necesario colocar esa, por cómo está ubicada esa cuerda. Y nos podemos ahorrar un poquito de trabajo, solo un poquito. Y bueno, como les decía, la pregunta es, pues, ¿cuánto vale cada una de las tensiones en este arreglo? El cuerpo está en equilibrio. ¿Por qué? Aquí no se me dijo que esto esté cayendo, que esté acelerando de alguna manera. Entonces, supongo yo que está en reposo. Si el sistema está en reposo, como cualquier cosa que está colgando del techo, entonces está en equilibrio. Bien, ya que determiné que sí aplica que yo use la primera condición de equilibrio, ya puedo empezar a resolverlo. En esta categoría, que son problemas de tensiones, es como de lo más fácil que hay en estática, lo primero que vamos a hacer nosotros es armar un diagrama de cuerpo libre. He colocado ya mi plano cartesiano, pero antes de empezar a poner fuerzas, ahí les va un pequeño consejo. En estos problemas que son de cuerdas de las cuales están colgando objetos, vamos a hacer tantos diagramas de cuerpo libre como nodos haya en el dibujo. En este caso tenemos un nodo que está aquí. Entonces yo voy a hacer nada más un diagrama. Podríamos hacer dos, pero ahorita voy a resolver la cuestión del segundo diagrama justo en el dibujito. Ahora, ¿qué es un nodo? Un nodo es ese punto donde convergen los segmentos de cuerda. En este caso, solamente en este segmento están convergiendo los tres segmentos. Pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser varios, pero la cuestión es que un nodo, para ser un nodo, necesita que exista esta convergencia de segmentos. Si yo agregara, por ejemplo, más cuerdas por acá, no sé, algo así,
por inventarme algo así de la nada, este punto de acá sería un nodo, porque tengo la convergencia de este segmento con este segmento de acá. Pero bueno, no es el caso y esos son los problemas más complicados. Vamos a ver si puedo borrar esto rápidamente. Uy, casi lo logré. Bien. Ahora, segunda cuestión. En este caso, debería yo también agregar un diagrama para el objeto que está colgando aquí, pero es un diagrama muy simple. Fíjense cómo funciona esto. Es más, lo voy a hacer en chiquito. Va a ser un microdiagrama. Y, X. En este diagrama, ¿qué es lo que voy a hacer o qué es lo que voy a colocar? Muy sencillo. Tengo que analizar qué fuerzas están actuando sobre esta masa de 100 kilogramos. La primera y la más evidente, ya lo he dicho en algunos otros videos, es el peso. Y el peso siempre va ubicado directamente hacia abajo. Lo voy a escribir como mg. Ahí está. Acuérdense, el peso es el producto de la masa por la aceleración de la gravedad. Bien. ¿Qué otra fuerza actúa sobre esta caja directamente? Pues justamente la tensión 3. ¿Hacia dónde va a ir la tensión 3? Hacia arriba. ¿Por qué? Las tensiones siempre van a buscar jalarnos. En este caso la cuerda puede jalar hacia arriba. No tendría sentido decir que la cuerda en este caso está jalando hacia abajo, porque más bien eso sería un empujar. Y las cuerdas no pueden empujarnos porque no tienen la rigidez para hacerlo. Entonces piénsenlo así siempre que tengan problemas para ubicar la dirección de las tensiones. Muchas veces es por sentido común, o sea, si yo me olvido del resto de la figura y solo pienso en la cuerda que está sosteniendo a este objeto, pues no tiene de otra más que aplicar la tensión hacia arriba, porque si lo hiciera hacia abajo el objeto terminaría cayendo porque tiene dos fuerzas que lo están impulsando hacia el suelo. En este caso no es así, tenemos dos fuerzas que están compitiendo la una contra la otra para mantener al objeto en reposo. Y ahí está el secreto. En este caso el diagrama se resuelve muy simple. Necesariamente la tensión 3 tiene que ser igual al peso. Entonces, conclusión, ¿por qué no vamos a hacer este diagrama en problemas posteriores? Porque ya vamos a saber que de por sí la tensión 3 es idéntica al peso. Entonces directamente en nuestro diagrama que tenga que ver con este nodo, no vamos a poner tensión 3, sino que vamos a poner el peso. Y si alguien nos pregunta, bueno, ¿cuánto vale la tensión 3? Pues vale lo mismo que el peso. Ahora, esto solo vale cuando esta cuerda está completamente vertical. Si tuviera algún ángulo, lo que estoy diciendo ya no nos va a servir y tendríamos que hacer algún otro tipo de procedimiento. Pero no tengan miedo, eso no va a suceder porque cuando han visto que una cuerda con un cierto ángulo sostenga un objeto por sí sola. Me explico. Imagínense esto. Aquí está el techo, aquí está la cuerda y ahí está pues una cajita, ¿no? A menos que hubiera un viento o algo jalando hacia acá, no tiene sentido que una cuerda tenga ese comportamiento. Cuando yo coloco una sola cuerda sosteniendo algo, pues esta cuerda va a quedar vertical. Bien, entonces me olvido de este dibujito y ya lo sabemos. La tensión 3 es justamente el peso. Ahora sí, voy a armar mi diagrama centrándome en este nodo. Voy a borrar esta flechita porque de momento solo me va a confundir. ¿Y qué va a pasar con las tensiones 1 y 2? Las tensiones se dibujan en la misma dirección que las cuerdas que las generan. Entonces trato como que de copiar el arreglo y recuerden, las tensiones tienen que jalar. Tensión 1. Luego la tensión 2 irá hacia acá. Así de sencillo. Tensión 2. ¿Y qué voy a colocar en esta parte de acá? Yo no voy a poner tensión 3 porque no estoy acostumbrado a hacerlo. Ya voy a poner directamente el peso. Yo sé que estoy hablando exactamente de lo mismo, ¿no? O sea, peso es lo mismo que tensión 3. ¿Qué va a pasar con los ángulos de la tensión 1 y la tensión 2? Este ángulo de acá arriba me dieron que es de 45 grados. Voy a colocar aquí una línea punteada. Así bien bonita. Y bueno, esta línea punteada es horizontal. La línea del techo también es horizontal. Entonces son dos líneas paralelas. Yo tengo estos dos ángulos que son este y este que me interesa, justo marcados por una diagonal que pasa a través de dos líneas paralelas. Por lo tanto, son iguales. Eso se los habrán enseñado quizás en
trigonometría, no tengo idea. Pero bueno, yo sé, no estoy seguro de que este ángulo es de 45 grados. Fíjense, cuando un ángulo esté, digamos, en las esquinitas de una Z, fíjense que ahí se forma una Z. Estas esquinas opuestas tienen ángulos que miden lo mismo. La condición es que las dos líneas de acá, digamos de los extremos, sean paralelas. Si estas dos líneas no son paralelas, yo no puedo decir que este ángulo es igual a este. Entonces, cuidado con eso. En estos problemas siempre va a suceder que son paralelas, así que pues tampoco es como que vaya a surgir algo muy complicado, ¿no? Bien, mismo argumento para la parte de acá. Aquí tengo 30 grados, entonces acá también tengo 30 grados, que de momento los voy a dejar así. Listo. Para el caso del peso no tengo que marcar ningún ángulo porque ya está sobre el eje Y. Yo sé que eso es justamente 270 grados. Bien. Entonces, el primer paso, que es tener mi diagrama de cuerpo libre centrado en el nodo o en los nodos, si es que hubiera varios, ya está completado. Bien. Siguiente paso es pues simplemente desarrollar la primera condición de equilibrio, pero bueno, eso se los pongo ahorita. Ok, la primera condición de equilibrio dice que como esto está en equilibrio, la suma de fuerzas en X tiene que ser igual a 0 y la suma de fuerzas en Y también tiene que ser igual a 0. Antes de desarrollar esta parte, voy a corregir algunos ángulos. Ya saben que me gusta medir los ángulos a partir de la parte positiva del eje X. El primer ángulo es de 45 grados, está perfecto para la tensión 1. El segundo ángulo lo tengo marcado de este lado y a mí no me gusta, entonces voy a marcar el ángulo que está de aquí a acá. Y bueno, si toda esta línea representa los 180 grados, que es un ángulo llano, pues para encontrar esta parte de acá le tengo que restar 30 grados, quitarle esa rebanadita, y bueno, eso me da un ángulo de 150 grados para el caso de la tensión 2. ¿Cómo hago la suma de fuerzas en X? Bien sencillo, tomo todas las fuerzas que tengan componentes en X y las anoto por acá. En la suma de fuerzas en X no va a aparecer mg. ¿Por qué? Mg está ubicado directamente en el eje de las Y. Técnicamente es una componente en Y. Así que no tiene nada que ver con el eje de las X. Fíjense, la suma de fuerzas en X me quedaría tensión 1, coseno de 45, más, es una suma, tensión 2, coseno de 150 grados. Y esto tiene que ser igual a 0. Aquí tengo mi primera ecuación. Para el caso de la suma de fuerzas en Y, lo mismo. Voy a tener tensión 1, seno de 45 grados, más, aquí me faltó el 2, tensión 2, seno de 150 grados. ¿Qué voy a hacer con el peso? El peso está ubicado en el eje Y, pero en la parte negativa, entonces lo tengo que restar, menos mg. Y esto tiene que ser igual a 0. Uy, casi me salí. Bueno, de hecho, la mitad del 0 creo que no se ve. Bien, ya tengo estas dos ecuaciones. Lo que voy a hacer es reescribirlas para proceder a resolver este sistemita. Ok, ya lo reescribí por acá. De nuevo, ¿por qué el peso no se está sumando como los demás elementos de esta ecuación? Porque ya directamente lo estoy mirando aquí en el diagrama que va hacia abajo. Eso corresponde a una dirección negativa. Y bueno, estos signos de acá no los he puesto porque ya vienen incluidos en las funciones trigonométricas. Ellas me van a decir si este término es positivo o es negativo. Eso ya dependerá pues de lo que saque en la calculadora, ¿no? Entonces, siempre el peso lo vamos a colocar restando. Lo he reescrito por acá en nuestro sistema de ecuaciones. Esto es un sistema de 2×2 porque tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿cierto? ¿Cómo lo voy a resolver? Hay muchos métodos para resolver estos sistemas de ecuaciones. Yo en este caso voy a emplear sustitución, pero ustedes pueden ocupar el que más les guste o pues el que les salga más fácil, ¿no? ¿En qué consiste el método de sustitución? Simplemente voy a despejar una variable de aquí. En este caso yo voy a despejar la tensión 1 y lo que me salga de esta ecuación lo voy a sustituir en la ecuación de abajo para poder obtener la tensión 2. Voy a borrar para tener más espacio. Bien, para poder despejar la tensión 1, que igual es una elección personal, ustedes pueden despejar tensión 2 si quieren, no pasa nada. Lo único que voy a hacer es primero pasar este término, tensión 2 coseno de 150, restando de este lado, estaba positivo, lo pasaríamos ahora a negativo.
Y luego pasar el coseno de 45 dividiendo a lo que nos haya quedado de este lado. Bien, listo. Ya que tengo despejado T1, fíjense el signo negativo, que es culpa de que pase esto de este lado. Esta expresión la voy a sustituir en mi ecuación de acá abajo. Justamente aquí donde dice T1. Perfecto. Fíjense cómo ya integré, digamos, todo el conjunto aquí. Tenía yo menos T2 coseno de 150 sobre coseno de 45, que es esta parte, ¿no? Y simplemente le vine agregando el seno de 45 en la parte de arriba, porque el seno de 45 siempre estuvo en un numerador, junto a T1. Bien, ya que tengo esta cosa, antes de despejar tensión 2, porque ya todos los demás valores los conozco, incluida la masa, voy a aplicar un poco de mis conocimientos sobre identidades trigonométricas y, bueno, conocimientos también de ustedes. Sabemos que seno del 45 sobre coseno de 45, pues es tangente de 45. Eso nos va a beneficiar un poco porque la expresión ya no tendrá cocientes, que a veces son algo molestos. Nos queda esta bellísima expresión y todavía se puede poner más bonita porque, al menos en este caso, la tangente de 45 la podemos dejar como 1. Eso nos simplifica un poquito más y ya casi podemos despejar nuestra tensión 2. Fíjense cómo la tensión 2 es un factor común, por lo tanto yo lo puedo factorizar. Y bueno, lo que me quede junto a ella, que es el menos coseno de 150 más seno de 150, lo puedo pasar dividiendo al término mg. Ok, así serían los dos pasos. Aquí factorizamos la tensión 2, me queda esto, menos coseno de 150 más seno de 150 grados, igual a mg. Y bueno, simplemente pasamos este término que está multiplicando la tensión 2, dividiendo al término mg. Ya solamente nos restaría sustituir, ya sabemos que la masa es de 100 kilogramos y bueno, unidades. Las funciones trigonométricas de acá no nos van a generar ninguna unidad y en la parte de arriba tenemos masa por gravedad. Eso es newtons, tenemos kilogramos por metros sobre segundo cuadrado. Entonces la tensión 2 nos queda en newtons y eso está perfecto. Ok, ya metiendo esto a la calculadora nos tiene que dar un resultado aproximado de 718.14 newtons. Ahora, si a ustedes les sale ligeramente diferente, quizás es porque sustituyeron estos valores antes y bueno, recortaron decimales o cosas por el estilo. Ya ven que yo me fui hasta el final con la expresión y bueno, así obtengo un poquito más de precisión. Bien, ¿qué pasa con la tensión 1, la que nos falta? Si recuerdan, ya teníamos una fórmula para ella. Tensión 1 igual a tensión 2 coseno de 150 sobre coseno de 45. ¿De dónde salió esta expresión? Del principio. ¿Se acuerdan que habíamos despejado la tensión 1? Pues bueno, justamente ahora que ya conocemos la tensión 2, pues podemos sustituir el valor acá y bueno, obtener la respuesta. Para la tensión 1 nos va a quedar aproximadamente 879.53 newtons. De la misma manera que les comentaba con el primer resultado, esto puede variar, pues dependiendo de si calcularon primero la 1 o la 2, o si metieron valores antes, o si utilizaron otro método para resolver el sistema de ecuaciones. Hay muchos factores, pero la variación tiene que ser pequeña. Es decir, si obtuviste 719.5, pues no te me asustes porque pues coincide bastante bien con el resultado que tenemos acá. Ahora, si sacaste que la tensión es de 50.000 newtons, entonces sí tu método probablemente está muy mal. Bueno, y así es como, después de mucho esfuerzo, bueno, se ve largo porque expliqué casi cada cosa o cada detalle en el ejercicio, pero si se dan cuenta es bastante simple. Lo único que necesitan saber es hacer diagramas de cuerpo libre y resolver sistemas de ecuaciones. Básicamente con esas dos herramientas ya podrían hacer casi cualquier ejercicio de este estilo. Y bueno, ya no voy a comentar más para no alargar más este video porque ya se me hizo extra prolongado. Espero que esto les haya servido, que hayan aprendido algo, que les haya gustado y nos vemos en un siguiente ejercicio.